Bueno, pues tenemos un micrófono en movimiento por si alguien quiere realizar alguna pregunta. Si no, pues nosotros mismos. Hola, funciona, ¿no? Vale. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? ¿Os ha gustado la charla? Everybody doing well? Mira, allí. Muchas gracias, buenos días. Solo preguntar acerca bueno, si nos pudiera ahondar un poco esta idea de las diferencias entre formación y educación, ¿no? Aplicados a lo mejor a este tema de la escuela de arquitectura, la visita, digamos, la aproximación al patrimonio, su experiencia alrededor de estas dos diferencias y ya aplicadas en el aula, cómo se ve, ¿no? Lo que digo que es un tema sobre el que obviamente no tenemos el tiempo suficiente para extendernos ahora, ¿no? Pero yo resumía mucho lo que comentaba realmente aquel magnífico secretario de la UNESCO, ¿no? Que cité. Cuando hablamos de educación, estamos hablando de educación para los ciudadanos, para la ciudadanía. Estamos hablando de participación, que es un concepto esencial en la educación, ¿eh? Y es un concepto, además, yo diría que es un efecto colateral de la propia educación en patrimonio. Es esa educación cívica, participación ciudadana y democracia. Ampliación de la base social para apropiarnos del patrimonio. Importantísimo asunto en el siglo XXI. Y cuando hablamos de formación, obviamente estamos hablando de aspectos de buenas prácticas, de formación técnica, de formación teórica, que es obviamente igualmente importante, ¿no? Pero quizá es un asunto que necesita ser complementado con la educación. Y sobre todo necesitamos saber que son dos aspectos, que no son sinónimos exactamente, y por tanto que en cualquier programa, cualquier plan, como el propio Plan Nacional de Educación, lo tiene clarísimo. En la última reunión hemos estado hablando de una de las líneas de investigación que precisamente va a ser trabajar en buenas prácticas, pero está dentro de un plan de educación. Yo creo que no, ahora mismo no podría extenderme más. Tengo una anécdota en la cabeza que luego a lo mejor tomándonos un café podemos ampliar, pero ahora mismo yo creo que lo voy a dejar aquí, ¿no? Buenos días. Yo voy a comentar un tema porque he oído hablar, bueno, parte de educación y todo eso en lo que estoy completamente de acuerdo. He sido profesora en la universidad también durante muchos años en la Escuela de Arquitectura. Pero os he oído tocar el tema del patrimonio. El patrimonio que hemos pegado un salto, todos sabemos lo que es el patrimonio de las iglesias, de los centros de todo tipo, pero nos hemos centrado, por lo menos en la mayor parte de los ejemplos que habéis dado, en lo que es el patrimonio industrial. He oído hablar de patrimonio industrial a todos vosotros, de determinadas transformaciones, etcétera, etcétera. Y para mí hay un tema que nunca se toca y que encuentro que es un tema importantísimo, sin tocar apenas en el patrimonio industrial, como es el tema de la vivienda asociada a ese patrimonio industrial. Existen unas tipologías interesantísimas derivadas de ese patrimonio industrial que ha habido que transformar. ¿Y qué ha pasado con las viviendas? ¿Se han transformado? ¿Se han quedado? ¿Han desaparecido? O sea, yo en determinado momento en Madrid lideré una reacción importantísima frente a una cosa que ocurría. O sea, en una determinada época, estoy hablando del siglo pasado, y asociada a determinadas funciones industriales, se crearon en Madrid toda una serie de grupos de vivienda, que eran viviendas para ferroviarios, viviendas para carteros, viviendas para músicos, viviendas para... viviendas, viviendas para músicos,
Entonces eran grupos de viviendas que tenían una conexión industrial o musical o lo que fuera, que se iban a demoler porque no tenían importancia. Entonces, a mí me parecieron muy interesantes, hubo un grupo de personas que opinó lo mismo y luchamos para que se creara a nivel urbanístico una ordenanza que no pudieran demolerse esos grupos de vivienda que tenían unas características muy singulares. Con esto me refiero a lo mismo que habéis hablado, la mayor parte de vosotros, sobre temas industriales, sobre transformaciones. Únicamente ha tocado el tema de las viviendas, el de México, que ha hablado de esa calle, que había viviendas, que se ha mejorado la calle, que qué pasaba con las viviendas cuando resulta que había que meter los coches, todo ese tipo de cosas. Bueno, pues es un tema que planteo y que pregunto sobre él. Nada más. Bueno, por romper un poco el hielo, sí que es una línea de investigación que aquí se está desarrollando. Nateral Tierbe trabaja muchísimo sobre ella, lo que es la vivienda obrera. En el caso mío que me determina del Lieres, sí que hablamos de que un poco la Alcolera ya había construido las viviendas para los obreros y Solvay posteriormente, pues lo que es todo el complejo de que llaman los cuarteles, ¿no? Con esos ladrillos vistos, que la pequeña Bélgica que hay aquí, ¿no? Y posteriormente el poblado franquista de los hermanos Somolinos en La Pedrera, ¿no? Con sus cines, casino, sus clases, sus propias aulas de profesores, ¿no? Sí que es un tema, sí que veo, como tienes razón, en el sentido de, por ejemplo, en Solvay, dentro de la poca desprotección del conjunto minero, sí que nunca se protegieron los cuarteles, cuando se empezaron a construir en 1904. O sea, probablemente sea el edificio más antiguo de allí, no tiene ningún tipo de protección, ningún tipo de vigilancia a la hora de el cambio de, por ejemplo, la madera de puertas, contraventanas, cierres, ¿no? Sin ningún tipo de control legislativo incluso, ¿no? En ese sentido, sí que lo veo estudiado, sí que lo veo muy atacado. Por ejemplo, aquí los casos de todas las viviendas de Trubia, de todos esos tipos de viviendas que también eran muy infrahumanas, algunos casos, ¿no? Por eso igual no se mantuvieron, pero en otros casos que son potentes sí que veo un poco de desprotección legislativa. Pero sí que el estudio yo creo que sí que sí que se ha llegado a ellos, ¿no? Por lo menos aquí en Asturias, ¿no? El caso de Campiello o el poblado de Bustiello, ¿no? Bueno, quería agregar que en este caso, por ejemplo, en México, desafortunadamente y económicamente no son foco de atención la conservación de vivienda que consideramos como patrimonio. Básicamente, bueno, pues nos vamos más bien a edificios catalogados o grandes fábricas, pero casi siempre el recurso se relega hacia las partes más pequeñas a conservar. Pero es muy interesante lo que dice usted. Creo que ahí sí se abre una puerta como para promocionar un poquito más que, bueno, pues hay un valor social y cultural en la conservación de la vivienda obrera, por ejemplo, ¿no? Y que falta desarrollarlo más, no sé, en las escuelas y en diferentes partes, ¿no? Ujú. Yo creo que, no sé, depende, bueno, aquí estamos en Asturias y a nivel local a lo mejor puede ser que este tema no se haya desarrollado, pero la propia Solvay en Torrelavega tiene todo su complejo protegido, todo. Entonces, no es que sea un tema a investigar, esto hay ya tesis doctorales que están vinculadas a lo que es la memoria del trabajo, porque son las viviendas obreras donde, bueno, pues no solamente había una vivienda, el otro día estuvimos hablando de esto con algunos compañeros de asistentes. O sea, está la escuela, está la iglesia, son pequeños focos que es donde se concentra la memoria del trabajo, que es una de las patas fundamentales tanto para educación patrimonial como para reivindicar la protección del patrimonio industrial. Entonces, yo creo que ahí hay un tema que ha quedado como descolgado. Yo creo que depende de dos factores fundamentales. Depende de la ubicación del bien,
o sea, del lugar donde se encuentre y de, me vais a permitir, porque es así y es una realidad, yo vengo de Madrid, de un poco la altura de miras a nivel político de la comunidad autónoma. Y ahí lo voy a dejar. No. Gracias. Yo simplemente con esto de la vivienda, y puesto que estamos en Incuna, en un congreso de patrimonio industrial que se celebra anualmente, TICI España ha hecho por lo menos 2 congresos dedicados a vivienda obrera, el primero 2003 creo, en Tarrasa, luego unas jornadas intermedias en Parla, que fue hacia 2014 o 15, y luego en el congreso dedicado al patrimonio industrial durante el franquismo había un apartado específico sobre vivienda obrera, están las actas, además las he visto en la mesa a la salida, con lo cual se puede consultar. Además de eso, me consta que los inventarios de patrimonio industrial y obra pública que se hicieron en el Estado español en los años 80 han incluido siempre la vivienda obrera, desde luego el catalán y el vasco seguro, y el de Madrid yo creo que también. Además de en Andalucía y otros que se han ido desarrollando posteriormente. Y por lo menos en la cuestión vasco-navarra, que es donde más me muevo, hay planes especiales de grupos de vivienda obrera, de estos conjuntos urbanos homogéneos, y asociado con Incuna, un grupo que se llama Ursetager, que hace talleres en lugares bueno, pues con interés patrimonial, desarrolló unas jornadas en Legazpi, precisamente sobre la vivienda obrera de Legazpi, en Guipúzcoa, que luego se incorporaron a las normas subsidiarias y posteriormente se hizo un plan especial. Con lo cual, bueno, yo creo que es un tema que los incunables, que suelo decir yo, que llevamos aquí viviendo tiempo, se ha trabajado con frecuencia. Y aprovecho el micro para preguntar una cuestión sobre la educación patrimonial. He echado de menos, cada uno aquí hablamos de nuestro libro, de nuestros libros, solemos defender desde TICI España que el patrimonio, en nuestro caso el industrial, pero bueno, el patrimonio cultural es un elemento de transformación, es decir, no es una cuestión que pertenece al pasado, sino que es un elemento que está en el presente y que precisamente transforma la sociedad actual y por lo tanto influye o influirá en la sociedad futura. Y he echado muy de menos absoluta ninguna mención a la igualdad, al feminismo y desde luego en el uso del lenguaje, bueno, pues bastante bueno, pues, masculino neutro universal. Y creo que precisamente en educación patrimonial, y si queremos hacer del patrimonio ese arma de transformación, hay que tener especial cuidado con estos temas, ¿no? Sin más, aprovechando el micro. Sí, sí, sí. Y de hecho, Sí. no, de hecho el proyecto actual que mueve el observatorio tiene que ver precisamente con el mundo rural y con la mujer como dinamizadora de la conservación y transmisión de los bienes culturales. O sea, realmente estamos avanzando en ese punto, los resultados los veremos a 4 años vista. Discúlpame por la... pero me cuesta muchísimo. No, ya lo sé, pero quiero decir que sí que está. Y de hecho el otro día, por ejemplo, es una cosa que sí que salió en la reunión del Plan Nacional, que teníamos que también tener en cuenta este tipo de cuestiones. Sí. Son sus patrimonios. Sí, sí. Estamos, Laura, un poco fuera. Bueno, pues entonces lo dejamos aquí. Aquí estamos disponibles para que nos abordéis en cualquier momento y podamos responder a vuestras preguntas. Gracias por asistir. Nos vemos.